Bueno, nuevamente queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a Dios, a sus ángeles, a su maravilloso equipo celeste, por supuesto, y también agradeciendo enormemente a ustedes, quienes están presentes y quienes se pueden integrar más adelante, por esta nueva oportunidad de compartir. Hoy, a ver si no me equivoco, algunas veces me he equivocado, hoy es miércoles 29 de abril del año 2026 y ponemos en las manos de la triple presencia divina y de sus ángeles el compartir de hoy para que podamos absorber todo lo que el Padre quiera que absorbamos y podamos irradiarlo a nuestros semejantes a la manera que Él quiere. De manera muy especial, queremos poner en sus manos, Señor, todos los problemas de salud de cada uno de quienes estamos aquí, si tenemos algún problema de salud, de nuestros familiares y de cualquier persona del planeta y del universo, que anhelemos esa salud para ponerla a su servicio. Le damos gracias de antemano por darnos esa salud y por utilizarla al servicio de su divina voluntad. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias en el nombre poderoso de su amado Hijo Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, Hoy tenemos una sesión de preguntas creo que interesante y quien esté listo puede levantar su manito, por favor, para empezar. Adelante, Aníbal, por favor. Y la pregunta que yo tengo es, ¿por qué es muy importante no tener pensamientos malos o negativos? Porque eso es crucial, porque es bien importante. Gracias. Gracias a ti, estimado Aníbal, extraordinaria pregunta. ¿Por qué es muy importante no tener pensamientos malos, no tener pensamientos negativos? Recordemos siempre que tenemos solo dos posibilidades de pensamiento, dos, aunque pueden haber trillones de pensamientos en nuestra mente, tenemos dos posibilidades con esos pensamientos. Uno, unos pensamientos o un pensamiento que esté conectado con el ego humano, con la parte egoísta, ¿no? Y otro pensamiento que esté conectado con el espíritu divino que está dentro de nosotros, un pensamiento altruista. Entonces, siempre van a haber dos posibilidades, la posibilidad del ego, el egoísmo, y la posibilidad del espíritu, el altruismo, el amor al prójimo. Dicen los reveladores que cuando el niño viene al mundo, antes de llegar el ajustador del pensamiento a su mente, tiene ya un ego bien desarrollado, bien firme y bien definido. Un egoísmo, una tendencia al egoísmo. Pero cuando ya llega el ajustador, ahí comienza el ajustador a actuar en la conciencia del niño. Y esos impulsos se van iniciando al altruismo, al amor al prójimo, a la preocupación por el prójimo, la inicia el ajustador. Entonces es importante estar claro en eso. Entonces tenemos solo dos posibilidades: dejarnos llevar por la parte egoísta, el ego humano, o dejarnos llevar por la parte altruista, el espíritu divino. Entonces, ¿cómo poder distinguir de esos dos? Siempre, siempre dentro de nosotros, aun cuando estemos muy muchachos, muy jóvenes, va a haber algo que a mí me va a decir, algo que cuesta definirlo con palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener dentro de nosotros como un impulso a saber qué es lo que le agrada al Dios que concebimos o a la idea de Dios que concebimos y qué es lo que desagrada. Entonces, siempre vamos a tener esa posibilidad. Entonces, debemos consultar a nuestra conciencia profunda si ese pensamiento que yo tengo va a ser agradable a Dios o es agradable a Dios o es desagradable. Entonces, ¿qué sería agradable? Que ese pensamiento produjera un beneficio al yo y un beneficio al prójimo. Ese pensamiento que tengo ahora, en la edad que tengo, en el instante que estoy ahora, va a hacer o a producir un beneficio a mi prójimo o va a producir un daño a mi prójimo, un beneficio a mi yo o un daño a mi yo. Entonces, si uno analiza eso, independientemente del grado de sabiduría que tenga,
Si uno es honesto y lo analiza, entonces, con toda seguridad, si uno cree que va a ser un beneficio al prójimo y un beneficio al yo, eso no hay duda de que sea de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero si uno siente que no es tan beneficioso al prójimo y tan beneficioso al yo, sino más bien producto o va a producir inconvenientes, eso es simplemente identificado con el ego. Entonces, es importante estar claro. Yo siempre he expresado que cuando tiene uno, por ejemplo, un pensamiento o algo que uno quiera llevarlo a la práctica, que lo va a ejecutar porque le llegó a la mente y lo va a ejecutar, y si uno no tiene claridad de ese pensamiento o de esa idea, debe someterla cuando se trata de que una decisión muy importante que le llegó a su mente y que la ha manejado y que no tiene claridad si es la voluntad de Dios o no, hacerse tres preguntas. ¿Me iré a arrepentir de lo que voy a hacer? Una. ¿Sería justo que hicieran conmigo lo que voy a hacer? Dos. Y nosotros, como somos de tendencia cristiana, la tercera es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En el caso mío, las más grandes decisiones que he tenido que tomar de mi vida, he hecho muchas veces esas tres preguntas y cuando he decidido ha sido victoria, victoria y nunca me he arrepentido de esas grandes decisiones que he tenido que tomar. Entonces, eso es favorable hacerlo en la mañana, meditando, que sería, la mente amanece más fresca, el cerebro amanece más descansado, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, siempre los pensamientos positivos que beneficien al prójimo y beneficien al yo, independientemente del grado de sabiduría que tengamos, independientemente del grado de madurez que tengamos. Si somos honestos, realmente honestos, vamos a coincidir con la voluntad del Padre y vamos también a darnos cuenta que es la voluntad del ego. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro y agradezco mucho a Aníbal por esa pregunta que nos beneficia a todos. Muy bien. Bueno, esperamos a ver si escuchamos a Alfonsito. Ah, perdón, Aníbal, ¿querías decir algo más? Ah, sí, sí, sí. Adelante, por Bueno, favor. sí, en la medida en que tengamos menos pensamientos negativos, pues nos vamos a estar pareciendo más al Padre, porque en el Padre Universal no hay absolutamente nada que sea malo. De Es acuerdo. la perfección de la bondad. Eh, si tenemos pensamientos negativos, pues tengo aquí que eso obstaculiza la supervivencia del alma, porque va a ser más difícil sobrevivir espiritualmente. También contamina la armonía espiritual, porque si tenemos pensamientos malos, vamos a estar como interactuando negativamente también con nuestros hermanos y hermanas. Cierto. Y, y si contemplamos pensamientos malos, pues entonces corremos el peligro de que eso se convierta en una rebelión, como cuando en el libro Urantia nos mencionaban de que Lucifer empezó a auto orgullecerse y eso fue creciendo y creciendo hasta que tomó control totalmente de él y hasta dicen que hasta le desforma el alma a una persona que insiste y persiste en esos pensamientos que son malos. Cuando tenemos pensamientos buenos, entonces, como dice Marcelino, fortalecemos la parte espiritual, pero si nos dedicamos a tener pensamientos malos o a dejar que estén en la mente, entonces lo que se activa es la parte inferior de lo que el libro, de lo que el libro humano, de lo que el libro Durantia llama la bestia, la parte pues material. Sí. Y sí, y ¿cómo hacemos para no tener esos pensamientos malos? Pues la técnica mía es simple, es como, es como pedirle constantemente al Padre, sí, que se haga la voluntad de Él y estar No, la mía. orando. Y, y una oración que me parece a mí como bien poderosa para esas situaciones es
el Padre Nuestro, pero eh, eh, hacerlo pensando en el significado de cada partecita de esa oración que el Maestro le enseñó a los apóstoles. Yo no sé, puede que alguien más tenga ideas acerca de cómo dejar de tener pensamientos malos, porque eso nos acechan a toda hora, nos dan pesadillas. Estamos en un mundo donde cometemos muchos errores porque este es un mundo donde estamos es para forjar el alma y el alma la forjamos con las decisiones y las decisiones es precisamente entre escogerlo entre lo que es potencialmente malo y lo que es bueno. Sí, eso es todo lo que iba a decir. Gracias. Gracias, gracias a ti. Y Aníbal, iba a agregar algo, Aníbal, muy interesante, Aníbal, lo que has comentado. Nos alegra mucho la presencia de Javier. Javier, bienvenido, hermanito. Y también nos alegra que vemos que ahí Amparo no está sola, está con un familiar o una persona amiga. Y nos alegra mucho, mucho la presencia de esa otra persona, amiga o familiar de nuestra gran Amparo. Hoy se cambió el nombre por Marcelino, ¿no, Amparo? Le copió el nombre. Y qué pena. No Y se aparte preocupe. de eso, tengo una amiguita que le estoy compartiendo del libro, pero como yo no lo he leído, pero estoy con ustedes, que estoy aprendiendo. Entonces le Excelente. dije, venga, escucha para que suene. Y mi otra amiga se está conectando desde Santa Marta, no sé si está por ahí Beatriz. Sí, no, Todavía no está no, conectada. no está conectada. Estimada No, Elena, voy a hacer una pequeña lectura de lo que acaba de mencionar Aníbal, que me parece sumamente interesante. Adelante. Marce, me da 30 segundos allí. Adelante, Damos la adelante, bienvenida Ramón. también cordial al hermano Jesús Rodríguez. Bienvenido, hermano Jesús. Sí, gracias, Ramón. Y a Javier Centeno. Sí, aquí Javier Centeno, ya le habíamos dado la bienvenida a Jesús y a Javier, y gracias por reiterar esa bienvenida. Bueno, mire, el documento 111 de la sección 1, página 1217 del libro, dice: la mente es el instrumento cósmico sobre el cual la voluntad humana, acuérdense que los pensamientos son con la mente, ¿no? Cuando son positivos, construimos alma. Cuando son negativos, destruimos alma, ¿no? Entonces, la mente es el instrumento cósmico sobre el cual la voluntad humana puede tocar la discordia de la destrucción, o sobre el cual esa misma voluntad humana puede extraer las melodías exquisitas de la identificación con Dios y la consiguiente supervivencia o resurrección eterna. Aclaro acá para las personas que no conocen Urantia, aquí hay por lo menos dos que están conociendo Urantia. El ajustador es el fragmento divino del Padre que está en nuestra mente y que ajusta nuestros pensamientos. Y por eso la siguiente parte de la lectura que voy a hacer del párrafo, de este párrafo, para completarlo, dice: el divino ajustador donado al ser humano es, en último análisis, impermeable al mal e incapaz de pecar, pero la mente mortal sí puede efectivamente ser distorsionada, puede ser torcida, puede volverse malvada y fea por las maquinaciones pecaminosas de una voluntad humana perversa y autogratificante. Dice autogratificante lo que acaba de decir Aníbal, el orgullo de Lucifer, el orgullo espiritual, el yo soy más que los demás. Sigo leyendo para finalizar el párrafo. Dice: del mismo modo, esta mente puede tornarse noble, puede tornarse bella, puede tornarse verdadera y buena, puede tornarse realmente grande, de acuerdo con la voluntad iluminada por el espíritu de un ser humano que conoce a Dios. Entonces, dispongámonos a ese impulso del espíritu para que podamos construir la vida eterna con la ayuda del espíritu. Adelante, estimada Elenita. Gracias. No, pues vamos a esperar por Alfonsito porque yo creo que tuvo problemas con sus dispositivos, pero vamos a darle la palabra a Esner, que ya está esperando, y después de Esner a Ramoncito, entonces, y luego a Hilario, por favor. Adelante, Esner, por favor.
Bueno, tengo una pregunta. De acuerdo a estos datos históricos, quisiera saber si fueron reales que Gabriel se le apareció a Elizabeth y que su esposo Zacarías quedó mudo en castigo a su incredulidad ante la noticia del embarazo de su esposa. Y otra pregunta que tengo es la siguiente. ¿Qué vinieron los tres reyes magos a visitar a Jesús? Que los tres reyes, que los tres reyes magos visitaron a Jesús y que una estrella los guió en su camino. Esas son las dos preguntas que tengo en este momento. Gracias. Muchas gracias, estimada Esnem. Qué buena, interesante las preguntas. Muy bien. Efectivamente, antes de aparecérsele Gabriel a María, se le apareció a Elizabeth. Elizabeth o Isabel, se conoce como Isabel también, era un familiar lejano de María. Entonces, se le aparece Gabriel a ella anunciándole que va a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Juan, que va a ser el precursor, es decir, el que va a anunciar la venida de el Creador en hecho carne, en el caso pues de Jesús. Entonces, sí, hay esa aparición y ella tarda un tiempo para compartir eso con Zacarías, su esposo. Zacarías era sacerdote de los hebreos, era sacerdote miembro del Sanedrín, cuyo jefe era Caifás, el sumo sacerdote. De manera pues que esa fue la aparición que se hizo a Elizabeth anunciándole este hijo y a Zacarías le costó creer eso, pero cuando estuvo seguro que estaba encinta Elizabeth, después de un sueño muy interesante que tuvo Zacarías, confirmó definitivamente que sí era una aparición, que sí era un hijo que venía a anunciar, pues a ese anunciamiento para el cual estaba programado. De manera pues que no hubo tal situación de quedarse mudo. En la Biblia lo dice, pero no lo confirma Urantia. Más bien dice que lo único sobrenatural en todo lo que tiene que ver con Juan es la aparición de Gabriel a Elizabeth y el hecho del sueño singular que tuvo Zacarías, pero no hay ningún otro efecto que se haya producido. No habla una sola palabra de la cuestión de haberse quedado mudo, de haberse quedado mudo. Bueno, entonces, eso por un lado. También se habla de que era de una edad avanzada, pero que él nunca desconfió de Elizabeth, nunca desconfió, aunque era de una edad avanzada. No habla de cuántos años tenía, pero sí de una edad avanzada que tenían un tiempo de casado, un cierto tiempo, quizás un tiempo más largo que corto de casado, pero que no habían tenido hijos todavía, hasta que llegó Juan, que fue hijo único. En cuanto el caso de los Reyes Magos, llamados Reyes Magos, es simplemente una revelación que se les dio a un líder de un grupo en el oriente, alrededor de esa ciudad de Ur, donde surgió Abraham, en el oriente, donde estaba la Mesopotamia, cerca de ese río Tigres y Éufrates. Por allí hay una ciudad llamada Ur, o había, y era donde Abraham era originario. Entonces, se le dio este dato a un líder, y ese líder se le dijo que la luz del mundo estaba a punto de nacer hecha carne en un pueblo de Judea, pues, o de los judíos. Y por eso salieron en búsqueda. No hubo ninguna estrella que lo guiara, simplemente ellos se acercaron, preguntaron y finalmente tuvieron el dato que podría ser por allí, cerca de Belén, y lograron conectarse con Zacarías. Y Zacarías
no solo les confirmó, sino les indicó dónde podrían encontrar al niño. De manera que no hubo ninguna estrella, pero sí hubo tres conjunciones en aquella época que tienen que ver con el caso de un efecto de alineación de planetas, tres conjunciones planetarias que producen determinadas luces que parecen una estrella con un tamaño un poco exagerado, pero nada que ver con que a ellos les dio ninguna estrella, simplemente se produjo en esa época, pero no habla el libro de Urantia acerca de que algún tipo de luz de este tipo hayan guiado a los sacerdotes hacia la presencia de Jesús. Lo que sí se comenta es que Andrés le hizo una pregunta a Jesús sobre esas luces que se veían, si tenían algo que ver con el humano, y Jesús le dijo una cantidad de cosas referente a lo que es la magia y la superstición, que aparecen acá en la página 1680, 1681 del libro de Urantia. Eso quería comentar. Muy bien. Gracias, Marcelino. Solamente, pues como estaban hablando, empezaron hablando de la salud y todo eso, ¿verdad? Yo iba a decir algo sobre mi salud porque acabo de recibir el resultado de la prueba de mi sangre, ¿no? Me dice que estoy lo que se llama A1C. Está muy alto, que soy diabético, ¿verdad? Y lo que no entiendo es por qué no tengo ningún síntoma del que padecen los diabéticos y no tomo ni siquiera medicina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería agregar, que pues me siento muy, muy bendecido, muy agraciado que tengo una salud, gracias a Dios. Si no perfecta, de perdido no estoy sufriendo lo que sería una enfermedad. Y también quería agregar cómo es que, por ejemplo, ¿en qué deberíamos de fijarnos nosotros que estamos aquí reunidos, que hemos escuchado la voz interior de nuestro Padre para buscar la verdad? Entonces, yo quisiera saber, hay que buscar en nuestros antepasados, porque estamos inclinados hacia buscar la verdad. O, por ejemplo, si podrías decir, Marcelino, sobre los antepasados de José y María, cómo fue que fueron escogidos, qué vieron en ellos para hacerlos los portadores de la semilla de nuestro Padre y Creador Miguel. Sería muy importante saber en qué se fijan nuestros seres divinos que nos rodean, en qué cualidades tenemos y también por cómo fue que se eligió a José y María para esta misión. Gracias y perdonen las dificultades. Tranquilo, Alfonso, muchas gracias por esa importantísima pregunta, Alfonso. Muy interesante. Es importante que se sepa, muy importante que se sepa que el Hijo Creador, quien se encarna en Jesús, Micael de Nevadón, es el nombre cósmico. Le damos la bienvenida a Zenaida Vega. Qué bueno, Zenaida, que esté con nosotros. Realmente nos alegra su presencia y ojalá pueda cooperar con cualquier aporte o con cualquier inquietud para beneficio de todos. Bienvenida, estimada Zenaida. Bien, no olvidemos, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, Micael de Nevadón, el creador de un pedacito de galaxia que corresponde a nuestro universo llamado Nevadón, universo local, envía a un grupo de Melquisedec para que le lleven un informe sobre los mundos aislados de la rebelión de Lucifer, que eran 37 mundos, incluyendo al nuestro. Y le dicen que uno de los mundos más oscurecidos fue o era Urantia, y por eso tenemos el enorme privilegio
de recibir en nuestro mundo hace unos 2000 años a este hijo creador, Miguel o Micael de Nevadón, encarnado en Jesús. Para ello, entonces, se eligen tres parejas. Hay una comisión, primero hubo una comisión, se llama la Comisión de los 12, que tiene que ver con una comisión especial de familia, de seres de alta experiencia que vinieron al planeta e hicieron estudios importantes sobre las distintas generaciones de distintas parejas y finalmente escogieron tres parejas entre las cuales estaba José y María. Gabriel, la brillante estrella matutina o la brillante estrella de la mañana, viajó a Urantia, del centro del universo local, vino acá al planeta y él mismo eligió entre las tres a José y a María. No olvidemos que cuando José y María se casaron, tuvieron un noviazgo de 2 años y cuando se casaron, José tenía 21 años. Es decir, a los 19 años comenzó su noviazgo con María. No habla de la edad de María, probablemente unos 15 años, unos 16 años, 17 años cuando se casaron. No hay dato de la edad de María, pero sí la de José, 21 años, cuando se casaron. De manera pues que entonces, ¿en qué consistió la elección? ¿Eran muy santos? ¿Eran realmente resplandecientes? ¿Eran extraordinarias personalidades? No, no. Eran personas comunes y corrientes, pero trataron de que su genética, tanto la herencia de orden físico, corporal, como la herencia de orden mental, intelectual, fuera favorable, fuera favorable. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahorita lo vemos y captamos nosotros en nuestra propia familia. Cuando una familiar nuestro escoge su pareja que no es o no ha sido lo más favorable, o si hay una pareja de un familiar nuestro que no sea tan favorable, el familiar nuestro. Es decir, cuando no hay parejas favorables, o por lo menos que se elija una pareja más o menos favorable, uno capta que hay una especie de retroceso en la descendencia. Es lo que no se quería en el caso de Jesús, que por lo menos tuviera una genética favorable, ¿no? No de último, como de último grado o de lo máximo, no. Cuando se habla de María y de José, estaban por encima de su promedio en su capacidad intelectual, en su capacidad incluso física, por encima del promedio, pero no algo que fuera una lumbrera. Entonces, eran personas comunes y corrientes con tendencias muy favorables. Su genética, dicen ellos que en cuanto a la descendencia de David, María tenía más miembros descendientes de David que el mismo José, que se piensa que era directamente descendiente de David. Había un familiar, un ancestro de David, perdón, de José, que había sido criado por David, no era directamente descendiente de la sangre de David. De manera, pues que no hay pues una descendencia tan directa como se emplea o como se especifica en la Biblia, pero sí tienen ciertas conexiones con genéticas de personas de renombre en épocas pasadas, ¿no? Y de verdad que fue una extraordinaria pareja y sus hijos, sus 9 hijos, fueron de una tendencia verdaderamente positiva o favorable en el sentido de que eso era lo que se requería para Jesús. Dice que Jesús no tenía una mente descomunal, pero sí estaba por encima del promedio e indiscutiblemente fue desarrollando esas grandes capacidades en la medida que fue cooperando más y más con su divino ajustador y con la fuerza celestial que estaba allí con él, además del ajustador, de toda esa conexión celeste y por supuesto de su ángel guardián. Eso es lo que le puedo comentar y gracias por esa pregunta interesante, estimado Alfonso. ¿Podría comentar acerca de ese tema, por favor? Adelante, Adelante. hermano. Claro. Bueno, muy bien todo eso. Eh, Como para complementarnos más, recuerden que todo esto era también un trabajo de
de otorgamiento de nuestro Creador. Y necesitaba hacer su séptimo otorgamiento para tener dominio total sobre su universo. Resulta entonces también de que ocurrió la rebelión de Lucifer y este planeta, si no era el más afectado, era como el segundo más afectado por esa rebelión. Para, para, y recuerden también que uno de los encargos del otorgamiento de Micael fue terminar la rebelión de Lucifer, terminarla. El libro dice que la terminaron técnicamente. Bueno, y entonces, ¿dónde la iban a terminar? Pues en uno de los planetas que iba a estar que estaba bien afectado por la rebelión de Lucifer y resulta que este era. En ese sentido estamos afortunados porque Marcelino nos hace las cuentas de un chance en cuántos millones, como en 1.000 millones de planetas. Nos ganamos pues la lotería con la venida de Micael. Ujú. Y como dicen pues los testigos de Jehová, aleluya. Así Bueno, entonces ya decidieron entonces que iba a ser entonces Urantia, que es el nombre pues que se le da al planeta Tierra. Entonces ya venía el trabajo de cómo hacer esto, porque la rebelión de Lucifer significó muchas cosas, incluyendo la pérdida del conocimiento de un Padre universal y por lo tanto de que nosotros todos somos hermanos porque tenemos ese mismo Padre universal. Eso se perdió y porque también falló por el trabajo de los hijos creadores, de los hijos materiales, eh, Adán y Eva. Eh, Se perdió ese conocimiento y por eso fue que vino Maquiventa Melquisedec para enderezar esa pérdida de conocimiento. Y después creo yo, y es como la idea mía, de que los profetas después de Maquiventa Melquisedec siguieron reforzando la idea y haciendo que evolucionara más el concepto de Yahvé en el pueblo de los hebreos, entre los hebreos. Y el concepto de Yahvé fue evolucionando desde un dios tribal hasta ser un padre universal prácticamente, casi que universal, según nos muestra también el libro Urantia con la evolución del concepto de Yahvé. Y, y ese era el camino o ese era el terreno que había que preparar para el autootorgamiento, porque cómo iba a llegar aquí el creador del universo, del universo, de este universo local, y nadie sin siquiera tener la idea de qué era de lo que era el Padre Universal. Entonces ese trabajo había que hacerlo con anterioridad. Y ya para después, entonces ya después, según el mismo libro Durante, dice que estudiaron muy bien todas las religiones del mundo y decidieron que ese territorio que los romanos llamaban Palestina era el más apropiado porque tenían el concepto más avanzado de un Dios universal en este planeta. Y ya después de que decidieron la región, entonces seleccionaron varias familias y el que estaba dirigiendo todos esos estudios era Gabriel. Entonces Gabriel hizo el estudio, le presentó el informe a su jefe, a nuestro amado creador de este universo, y aprobaron entonces el plan de la venida acá y aprobaron la familia a donde iba a llegar, que era la reciente familia que se estaba formando con María y José, y nació el primogénito de ellos. mm, Aleluya otra vez. aleluya, claro, claro que sí. A mí lo que se me hace lindo es ver que eligieron a una pareja, sí, muy joven, como dice Marcelino, bueno, pues normales, no tenían nada de extraordinario realmente. María Eh, era muy joven, sí, era una muchachita, exacto. una, una mujer hermosísima, con toda seguridad, muy optimista, muy
muy echada para adelante, como dicen Sí, en era de todas partes. carácter, ¿cierto? Era una mujer de carácter. Nos dicen que ella era rubia, realmente. Y por ejemplo, las Marías que conocemos acá actualmente en las religiones, como la Madre de Jesús, son, por ejemplo, en el catolicismo, la Virgen María es la Virgen, para empezar es virgen. Y segundo es bien morenita y con una cara de tristeza y de, ay, pobre de mí, algo así, pero realmente nada que ver con el carácter real de María, la madre de Jesús. Es Y, y José también mm, con un nivel espiritual más avanzado que el de María. de María, Sí, sí, más reflexivo, más pensador, más, más espiritual, digámoslo así. así es. Y ya después viene toda la historia del niño Jesús, que eso sí es muy bonito también. Claro, claro que sí. Ok, bueno, Marcelino, perdón, Aníbal, si me permites, Ah, digamos, otra cosita, lo último, Zacarías dale, no dale. pudo haber sido mudo, porque como un sacerdote judío iba a ser mudo, no podía ser sacerdote, me imagino yo. Pero o sea, la Biblia dice que quedó enmudecido en castigo de que no creyó en el estado de embarazo de su esposa. No sé, yo no me sé exactamente El eh, libro de Urantia dice que él le creyó cuando Isabel le contó. Le exacto. creyó porque él confiaba 100% en su esposa. Esa es la diferencia, ¿no? Entre lo que dice el libro de Durante y lo que dice lo que conocemos actualmente en la Biblia. En la Biblia siempre se ha dicho que él fue castigado por, por incrédulo, digámoslo así. ¿Y qué pasó? Quedó mudo hasta que nació el bebé. Y el libro de Durante desmiente todo eso. Entonces, hay ciertas diferencias, pero son más congruentes. Entonces, bueno, no sé, Aníbal, si gustas agregar algo más, sino para Ah, continuar. ya, gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, tengo una preguntita ay, perdón, acá está. Tengo una preguntita de Tatiana en referencia a la primera pregunta que se hizo aquí y pregunta ella, o sea que las personas que están tan deprimidas es porque están realmente alejadas del Padre. Marcelino o Aníbal o quien guste contestarle a Tatiana. Hermana Elena, yo tenía algo que agregar sobre eso mismo, entonces creo que va conectado, puede ser que sirva. A ver, Adelante. adelante. No, Lo que quiero indicarles a ustedes, de acuerdo a lo que acaba de decir la hermana, primero voy a entrar con una pequeña introducción, que en el libro que nosotros conocemos como Biblia, en primero de Tesalonicenses, capítulo 5, 21 al 22, nos da el permiso, por llamarlo así, o nos da una buena verdad, y dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie del mal. Es decir, nosotros reconocer algunos hábitos que no son deseables para ver cómo los sacamos con ayuda del ajustador del pensamiento y la triple presencia de la energía que habita en nosotros. Examinándose a sí mismo y cortando todo lo que no sea perfecto, declarando que no tiene tales hábitos, rechaza la imperfección. El libro aconseja antes pensamientos molestos o críticos, cerrar la puerta rápidamente a esas condiciones adversas y cambiarlas por declaraciones positivas de salud, paz y armonía. La presencia del ajustador del pensamiento de nosotros. La enseñanza central es conectar con la propia divinidad a través de la afirmación de esa presencia de Dios en nosotros. El declarar que Dios está en nosotros mediante la paz, eso nos armoniza o nos trae armonía y asume el control sobre la mente y los sentimientos. Y por último, quiero dejar una pregunta para quien desee contestarla. Ese día, realizando una enseñanza a una hermana que viene acá a mi casa, yo le leí lo que es o representa el cuerpo de reserva del destino. Me llamó poderosamente la atención en el documento 114. Entonces mi pregunta es, cuando una persona
muere, es reservista, obviamente, ya tienen posiblemente elegido a otro ser humano que está cooperando de una u otra manera y que está Hay mucho entrando en una silencio, gran disposición en para silencio. transferir toda esa capacidad de información a ese ser humano que va a ser el sucesor de ese nuevo cuerpo reservista del destino. Y solo para finalizar, y indicarle a todos que no estamos solos y jamás somos abandonados, dice en ese mismo documento, en el párrafo 17, vuestro mundo aislado no está olvidado por los consejeros del universo. Urantia no es un huérfano cósmico, es decir, el planeta Tierra no es un huérfano cósmico, manchado por el pecado y separado del cuidado divino por la rebelión. Desde Ubersa hasta Salvington y hasta Jerusalén, aún en Abona y en el paraíso, todos saben que nosotros estamos aquí y que vosotros los mortales que habitáis ahora en Urantia sois tan tiernamente amados y tan fielmente cuidados como si esta esfera no hubiese sido traicionada jamás por el príncipe planetario infiel. Y más aún es eternamente verdad, el Padre mismo os ama. Gracias, Ramón. Marcelino, ¿algún comentario? Sí, bueno, en primer lugar le damos la bienvenida a Douglas. Así es. Bienvenido, Y Douglas. también Qué bueno. Antonio, que están llegando. Antonio, Bienvenidos a todos. gracias. Antonio y Douglas, qué bueno tenerlos con nosotros. Las depresiones que dijo nuestra estimada Tatiana, sí, sí, estimada Tatiana, mientras más desconectados estemos de la divinidad, más posibilidades de depresión hay, más posibilidades de depresión hay. No olvidemos que la felicidad no viene sino de la triple presencia divina y de sus ángeles leales. Es decir, no hay ninguna posibilidad de felicidad sino a través de esa presencia, y a tal punto que es tan interesante que yo en el libro coloqué a lápiz ese pedacito que dice así, un pedacito del párrafo, el documento 2 dice, la felicidad resulta del reconocimiento de la verdad, porque puede ser actuada. Cuando se reconoce la verdad puede ser actuada, es decir, puede ser vivida. No, aquí dice, puede ser actuada, puede ser vivida. Sigo leyendo. Pero el desencanto y la pena, es decir, todo lo que es las depresiones y todo lo que es desencanto, tristeza, dolor, sufrimiento, el desencanto y la pena se producen por el error, porque no siendo es decir, porque no siendo el error, ¿no? Una realidad no se puede lograr en la experiencia. Es decir, el error es momentáneo, no es eterno. Cuando algo es eterno, se llama realidad o es real, pero si no es eterno, es algo temporal. Todo lo que es error, pecado e iniquidad es temporal. Siempre se va a terminar, bien sea de cualquier ser celeste o humano, siempre se va a terminar, bien sea que lo supere por arrepentimiento o bien sea que se autodestruya, pero va a ser exterminada, no es real. Entonces, como todo error no es una realidad, no se puede lograr en la experiencia, queda truncado y por eso no produce felicidad, ¿no? Entonces, finaliza el párrafo. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. Y por eso es importante orar mucho a Dios por dos cosas, para que nos dé la claridad de cuál es su voluntad y nos dé la claridad de cuáles son nuestras debilidades para trabajarlas y cooperar no solo por la vida eterna, sino por nuestra felicidad. Eso, por un lado. Por otro lado, hay una pregunta un tanto difícil de comprender por parte de las personas que apenas están conociendo Urantia, pero interesante que lo comenta nuestro hermano Ramón. Ramón se refiere a los reservistas, las personas que no conocen mucho Urantia, por favor, para que estén pendientes, la palabra reservista significa el esfuerzo que se puede hacer para que algo se mantenga, para que algo permanezca en condiciones favorables, en condiciones que puedan realmente ser de acuerdo al plan divino, en condiciones de progreso. Entonces se mantienen esfuerzos
para reservar algo, para mantener algo, para continuar algo. Entonces hay un grupo de seres humanos que se llaman reservistas, son seres humanos como nosotros, pero de niveles más o menos elevados. No son de niveles bajos ni medios, sino más o menos elevados. Entonces, ¿qué ocurre con esos reservistas? Es más, para decirle cada uno de esos seres humanos que en el año 1934 eran 962 en todo el planeta, es decir, un poco menos de 1000, ¿no? Ellos cuando mueren resucitan a las 36 horas, solo al tercer día resucitan y tienen su ángel guardián personal. Cada humano tiene un ángel guardián personal o un par de ángeles que le ayudan, porque el ángel en vez de ser esposo y esposa, es positivo o enérgico o introvertido o retraído, ¿no? Entonces, o negativo, perdón, o retraído. Entonces, esos son energías, no es que tenga una energía mala, negativa, sino son tipo enérgico y tipo retraído, positivo y negativo, y funcionan de esa manera. Aunque un solo ángel puede cuidar y hacer muchas labores, ambos se necesitan para actividades importantísimas en el planeta. Ok, entonces, esos reservistas mantienen y son los que se esfuerzan en todos los ambientes planetarios para luchar por el orden. Las fuerzas celestiales, a través de ellos, tratan de cooperar para que todos los gobernantes y todas las tendencias de la humanidad puedan encajarse hacia un destino favorable. Se esfuerzan con toda su capacidad y voluntad en cooperar. Entonces, a veces hay algunas verdades que pudieran correr riesgo de desaparecer del planeta, algunos aspectos muy importantes que se requieren que se mantengan en el planeta. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno de esos reservistas está a punto de morir, se preocupa o hay preocupación por la pérdida de esas verdades? Entonces, a través de dos chispas divinas que viven en la mente de cada uno de esos reservistas, se hace un contacto y se pasan a veces algunas de estas verdades del reservista que va a fallecer a un reservista joven que va a tener tiempo de actuar en el planeta. Eso es lo que quiso decir Ramón, para que quede lo más claro posible para las personas que están comenzando a conocer Urantia. Quería decir eso, estimada Elena. Muy buena explicación. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasarle la palabra a Hilario. Gracias, Hilario, por esperarnos un buen rato. Ok, la pregunta es si lo que comenta Aníbal de que pareciera que es una dieta mental tener los pensamientos adecuados para espiritualizarnos, va de la mano con el comentario que le hace Jesús a Pedro, comentándole que la lengua es un órgano poderoso. Si también debemos de aprender a controlar esa lengua para tener buenas palabras en nuestra vida diaria. ¿Y por qué lo digo? Porque, y perdón que ponga un ejemplo personal, yo soy muy mal hablado, siempre he sido muy mal hablado, pero obviamente cuando soy mal hablado no lo hago con el afán de ofender al prójimo, simplemente pues, soy mal hablado, ¿no? Me expreso con ciertas palabras. Es difícil, no es fácil, y la otra es, bueno, en ese mismo sentido, religiosamente nunca he puesto en duda la revelación, tengo fe en ella y cómo podemos ayudar a entender si no es una especie de autoengaño, perdón que use ese término, porque tengo fe en la revelación, sé algo adentro de mí, sabe que es cierto, siempre lo he sentido cierto, como dice Ramón, he estado yo en varias religiones, viéndolas, siempre he sido católico de nacimiento, sin embargo, hice metafísica, etcétera, 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 ciertas cosas, pero la revelación en lo personal, y seguro que nos pasa a todos, es algo que inconscientemente nos hace clic y algo adentro nos dice que es cierto, o en lo personal así lo siento. Entonces, bueno, no sé si planteé bien la pregunta, espero a escuchar sus comentarios. Gracias. ¿Cómo no, estimado Hilario? Pregunta muy, pero muy interesante, Hilario, y agradezco mucho esa pregunta. Bueno, mire, por supuesto, cada pensamiento, en la mayoría de las oportunidades, se lleva las palabras, se lleva las palabras. En muy pocas oportunidades, pues se piensa y no se lleva a la palabra. Y es importantísimo tener claro
de que si el pensamiento es positivo, la palabra es positiva, y si el pensamiento es negativo, pues indiscutiblemente que la palabra va a ser negativa. Así es que está completamente ligado el pensamiento y la palabra. Y quería, ya que usted dice que hay que tener cuidado no solo con lo que se piensa, sino con lo que se va a expresar, quiero, por favor, recordarles una alada de orejas aquí en términos criollos, como lo decimos en Venezuela, una alada de orejas, quizás la más fuerte que se puede comentar en la revelación, que le hizo Jesús a Pedro en la última cena, y lo más duro fue que fue delante de los demás. Y bueno, eso Pedro lo necesitaba. Documento 181, sección 2, correspondiente a la página 1962. Y dice, eso fue en la última cena, ya casi terminando para irse al huerto de Getsemaní. Dice, luego el maestro Jesús se dirigió a Simón Pedro, quien se puso de pie mientras Jesús hablaba, y le dijo, Pedro, yo sé que tú me amas y que dedicarás tu vida a la proclamación pública de este evangelio del reino para judíos y para gentiles, pero me preocupa que tus años de tan estrecha asociación conmigo no hayan hecho más para ayudarte a pensar antes de hablar. Esa es otra de las grandes dificultades, que a veces se expresan cosas sin pensarlas, y otras veces se piensan cosas, y se puede controlar antes de hablarlas, pero muchísimas veces no se medita antes de lo que se va, sino que más bien se va uno a hablar antes de meditar lo que le llegó a la mente. Entonces le llega a la mente las cosas a Pedro y las expresa sin meditarlas, sin tener un poco de reflexión. Sigo leyendo lo que le dice Jesús. ¿Qué experiencias deberás vivir para que aprendas a poner un centinela a tu lengua, un freno a tu lengua, un control a tu lengua? Porque la lengua es una bendición, pero puede también transformarse en una maldición. Sigo leyendo. ¿Cuántos problemas nos has dado por tu hablar sin pensar, Pedro? Por tu autoconfianza presuntuosa, que es otra de las debilidades humanas. Yo sí, no, los demás pueden fallar, pero yo no fallo, yo sí, presuntuosa, ¿no? O sea, tendencia al orgullo de sí mismo, ¿no? Entonces, ahí están las debilidades que podemos tener nosotros. Sigo leyendo. Y estás destinado a crear aún más problemas para ti si no aprendes a dominar esta debilidad. Sabes que tus hermanos te aman a pesar de esta debilidad, Pedro, y también deberías comprender que este defecto tuyo no disminuye de ninguna manera mi afecto por ti, pero sí disminuye tu utilidad. Óigase bien. ¿Qué ocurre? Disminuye la utilidad del ser, de la persona que expresa sin pensar o que tiene imprudencia pudiendo ser prudente, pero sí disminuye tu utilidad y no cesa de crear problemas para ti. No solamente crea problemas para la persona misma, sino para los que lo rodean, los que los acompañan. Sigo leyendo, pero indudablemente mucho aprenderás de la experiencia que pasarás esta misma noche. Y lo que ahora te digo a ti, Simón Pedro, del mismo modo lo digo a todos tus hermanos aquí reunidos. Esta noche, todos vosotros estaréis en gran peligro de caer por mí. Sabéis que está escrito, matarán al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando yo esté ausente, hay gran peligro de que algunos de vosotros sucumban. Algunos de vosotros sucumban quiere decir flexe, caiga, se debilite, ¿no? Hay gran peligro de que algunos de vosotros sucumban a las dudas y tropiecen por lo que me ocurre a mí. Pero yo os prometo ahora que volveré a vosotros por un corto tiempo y que entonces iré delante de vosotros a Galilea. Eso era cuando él iba a resucitar. Entonces dijo Pedro, apoyando la mano sobre el hombro de Jesús. Ve usted que acaba de decirle él a Pedro que controle su lengua y que no sea presuntuoso. Pero ve usted lo que significa la mente humana, empezando por la de Marcelino,
realmente es algo impresionante. Acabando de escuchar esta amonestación de dos defectos, y esos dos defectos los repite de inmediato Pedro, de inmediato. Repito, entonces dijo Pedro apoyando la mano sobre el hombro de Jesús: aunque todos mis hermanos puedan sucumbir a la incertidumbre por ti, yo prometo que nunca tropezaré en todo lo que tú puedas hacer. Iré contigo y si hace falta, moriré por ti. Por supuesto que Pedro en ese momento no estaba preparado para morir por Jesús, pero lo expresó presuntuosamente. Después sí se preparó y lo hizo realmente, pero ahora aún no se controló, habiéndole expresado el maestro lo que le expresó. Sigo leyendo. Y sigue Jesús, siguen los reveladores diciendo: así estaba Pedro ante el maestro, temblando de intensa emoción y desbordado de amor genuino por Jesús, cuando el maestro lo miró fijo en los ojos llenos de lágrimas, oye, llorando Pedro de emoción, y le dijo, el maestro le dijo a Pedro: Pedro, de cierto te digo que esta noche no cantará el gallo hasta que tú no me hayas negado 3 o 4 veces. Lo negó, cuando uno cuenta, a veces lo negó 5 veces, lo negó incluso más de 4 veces. Sigue diciendo Jesús: así pues, Pedro, lo que tú no has podido aprender por la asociación pacífica conmigo, entonces lo aprenderás por graves problemas y grandes congojas. Una vez que hayas realmente aprendido esta lección necesaria, debes fortalecer a tus hermanos y seguir viviendo una vida dedicada a la predicación de este evangelio, aunque tal vez seas encarcelado y tal vez sigas mis pasos pagando el precio supremo del servicio amante en la edificación del reino del Padre. Entonces, con eso queda respondida su pregunta, estimado Hilario, y por favor, sigamos orando todos, empezando por Marcelino, para en primer lugar conocer los detalles de su voluntad, por esa forma intuitiva que cuesta definir con palabras, como lo acaba de decir, estimado Hilario, sobre la certeza y la verdad que se ha derramado en el libro de Urantia, y por supuesto, o las verdades, y por supuesto pedir sobre la claridad de nuestras debilidades para humildemente reconocerlas y trabajarlas. Adelante, Consuelito, please. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Oyéndolos a todos, a los que me ha venido a la mente una pregunta que siempre he tenido y siempre me la he hecho, ¿verdad? Primeramente, la pregunta es si Jesús nació el 24 de diciembre, como se dice, ¿verdad? Porque en mi mente yo volteo a ver a la gente que, pues, hacen fiesta, hacen cena, hacen todo, pero menos bien, no se expresan de Jesús ni nada. Todo, yo le he preguntado a los niños y ellos piensan más en Santo Claus, no en decirle, digo, ¿sabes por qué están haciendo esto? Dice, porque nos van a traer regalos. ¿Quién te va a traer regalos? Por Santo Claus. Entonces están muy mal orientados. Piensan que el 24, en lugar de enseñarles por qué se está festejando, por qué creen ellos eso, ¿verdad? Porque yo pienso que que se debe de inculcar desde chiquitos a los niños, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Entonces, son muchas preguntas que yo me hago y en estas fechas, ¿verdad? Porque no nada más prendo la tele y veo a nivel mundial, ¿verdad? Que todo el mundo hace fiestas, pero no saben realmente por qué hacen la fiesta, ¿verdad? Dicen que por el nacimiento de nuestro Dios creador, Jesús de Nazaret, pero en realidad pienso que lo hacen por costumbre, por otras cosas, ¿verdad? Pero también me pregunto sobre el arbolito, ¿qué significado tiene? Siempre me lo hago yo, ¿qué significado tiene? Porque yo veo a mis familiares y todos que ahí andan comprando esferas y cosas
Y yo digo, yo no lo hago, ¿verdad? Pero yo, inclusive hasta en mis cumpleaños yo no me festejo. Yo le doy gracias desde que amanezco a Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Y y pues sí, son muchas, muchas, muchas cosas que quisiera que me hicieran favor, pero más importante es la fecha de nacimiento de nuestro Padre Creador, ¿verdad? Que es saber realmente, ¿verdad? Sí, sí, y por qué se piensa en Santo Claus, por qué se piensa en otras cosas, bueno, en otras, festejar otras cosas y como les decía, inculcar a la gente y a los niños principalmente, ¿verdad? Esa es mi pregunta y discúlpenme, pero pues yo quisiera saber exactamente su respuesta. Gracias. Eh, Adelante, Amparo O Nubia. o Nubia. No, novia. Hola, ¿cómo están? Qué pena es que como no tenía teléfono, me tocó aquí con mi amiga y aprovechamos. Pero tenemos dos preguntas. Una es mi amiga que está acá y después, pues hasta ahora ella está escuchándolo durante. ¿Sí me oye? Sí, sí, tranquila, dale. Ah, bueno, hasta ahora está escuchando y va a empezar pues a aprender conmigo y con ustedes. Es que a ella le preocupa lo que es el adulterio, la fornicación y pues todo lo relacionado con que pues hablamos ahorita de Jesús y de María y José, y dice, bueno, ¿y qué pasa, digamos, con los matrimonios cuando hay adulterio, cuando hay fornicación o de las parejas que se, Entre familia. entre familias, hermanos, primos, ¿cómo es ese rollo? Eso es lo que ella pregunta. Y mi pregunta es, ya escuchando, es, el mundo se mueve por medio del sexo. El sexo mueve el mundo. Eso, los grandes capitales y todo, es por el adulterio, por la fornicación, por la pornografía. ¿Qué dice Dios sobre eso? Porque, pues, si vemos el dinero y todo se mueve a través de esa situación. Ese fue el pecado, el pecado original, porque pues Dios dice, es únese el hombre y la mujer y sean una sola carne. Entonces, el adulterio y todo eso, ¿eso es lo que tiene hacia el mundo? Esa es mi pregunta. Muy bien, tomé nota, estimada Elena, ya tomé nota. Ok, muy bien. Entonces, está pendiente la pregunta de Consuelito y ahora Sí, de ya Nubia y de Amparo. estoy Entonces, tomando nota. no, sí, Hola, tranquilo. Gabriel. Hola, Gabriel. Bienvenido, eso iba a decir, bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos. Gabriel, qué Buenas bueno, noches. qué Disculpen que bueno, llegue hermano. tarde, pero ya llegué del trabajo, me bañé y aquí estoy con ustedes. Tarde, pero seguro, bienvenido. Bienvenido, Sí. Gabriel, qué bueno. Adelante, hermano Alfonso. No, no más para este lo que estaba hablando Hilario, el hermanito, que decía que él es muy hablado y que yo digo que como seres humanos que todavía tenemos algo de animal, reaccionamos, no reacción, que si alguien nos echa el carro encima, vamos manejando, nos echa el carro encima y uno reacciona y dice una maldición, ¿no? Pero es como como un perro cuando te ladra, ¿no? Porque te cree una amenaza y cuando alguien nos quiere atropellar o vamos manejando y viene otro y que se mete ahí, tú reaccionas, ¿verdad? Pero es una reacción de instintiva, ¿no? Como los animales, ¿no? Pero eso no nos hace menos espirituales, nada más nos hace ver nuestra naturaleza, que todavía tenemos eso. Acuérdense que no va a ser hasta el tercer cielo donde se nos va a dar se nos va a quitar la marca de la bestia, ¿no? Por eso que digo yo que yo no me siento mal cuando maldigo, cuando alguien me amenaza o lo que sea, ¿no? O me pego o tiro algo y he hecho una maldición, pero no es es algo que nos nace, que todavía tenemos en nuestros instintos, ¿no? Pero también al momento de comunicarme yo con personas, siempre utilizo las mejores, lo mejor que pueda decir yo de ellas o de lo mejor que puedo poner el ejemplo de mí también. O sea,
no es, como les digo yo, es muy diferente a que yo, por ejemplo, hermanita, te deseo que tengas un buen día, ¿verdad? Que desearle a alguien un buen día, un buen viaje, o un gusto de verte, ¿verdad? O sea, que va con intención, que lleva un significado. O sea, qué gusto verte, hermanita. Es un placer conversar contigo. Bonito, o sea, pero cuando a veces, como les digo, nos suceden cosas y sin pensar o reaccionamos, ¿verdad? Pero son reacciones y sabemos que eso no nos hace menos espirituales o menos santos delante de Dios, sino que en su misericordia nos comprende en nuestras debilidades, como estaba diciendo ahorita Marcelinito, que nos haga ver nuestras debilidades, ¿no? Y así estamos, pero no creo que debemos, yo, a menos yo soy muy liberal en echar habladas, ¿no? Pero como les digo, cuando quiero comunicar algo bonito, siempre uso las mejores palabras, ¿no? Y bueno, como hay más gente queriendo hablar, gracias, No, gracias a ti, mi buen Alfonso, por las palabras. Si puedo rápido, perdón, que me meta en el comentario de Alfonso. Dale, Llega dale. al punto en el trabajo, por ejemplo, para que se den una idea, con los compañeros hombres, pues es distinto, ¿no? Sabes que el hablar a veces mal es a lo mejor más natural, pero cuando me toca con compañeras, me disculpo de antemano y les digo, compañeras, si se me sale una o dos es que soy muy mal hablado. Y en mi defensa, y no me estoy disculpando, me dijeron una vez que más mal hablados somos los más honestos. No trato de ser honesto, pero bueno, ahí como comentario chistoso. Gracias, Alfonso, por sus comentarios. Ay, ay, ay. No, gracias a ustedes por los comentarios. Bueno, sí, igual yo considero que es un hábito que hay que, como todos tenemos hábitos. Entonces, bueno, pues son buenos, malos, nosotros mismos los catalogamos. Entonces, pero son hábitos y son cambiables. O sea que no hay problema, es solamente tener la voluntad. Bueno, entonces, discúlpeme, yo también ya metí mi cuchara. Adelante, Aníbal, por favor, y luego Douglas. Eh, eh, pues para mí, es mi opinión personal. Eh, Decir las cosas, incluso decir la verdad a veces es un problema. Sí. A mi nieto le dije, voy a morir, pero nos vamos a encontrar en el cielo. Qué error tan grande. Al niño lo puse en un estado increíblemente triste. Ay, sí. Sí, entonces, aún decir la verdad es problemático. Por eso, y no es que vamos a decir mentiras, es porque ese es un error grandísimo también, decir cosas falsas. Entonces, si tenemos que decir algo, lo tenemos que pensar muy, muy, muy bien, como dijo Marcelino, porque a veces la verdad causa problemas en mentes muy sensibles. En este caso, mi nieto, que el amor que él me tiene a mí es increíble. Sí, si a mí me pasa algo, Claro. él sufre muchísimo. Y yo nunca he visto una persona que se afecte tanto por lo que me pasa a mí. Bueno, Oh. entonces, bueno, pero es porque nosotros lo hemos querido tanto y le hemos dado tanto amor que Él nos devuelve ese amor de esa manera también. Bueno, entonces hay que pensar muy bien las cosas como se dicen. Ujú. Y para el hermano Hilario, las compañeras y los compañeros de él son sus hermanos y los tiene que tratar con mucho amor, pero con muchísimo. Y le tiene que decir las cosas muy, muy cuidadosamente y con mucho autocontrol, porque es que eso también fue lo que nos enseñó Jesús, el autocontrol. Jesús tenía un autocontrol perfecto de su naturaleza humana porque tenía también una personalidad divina. Él es un hijo creador paradisíaco y con el autocontrol
y logró todas esas cosas. Y no tenía ni un solo, no tenía la mancha del pecado en ninguna, en su mente. Eh, él, él les decía a ellos, ¿quién me puede acusar a mí del pecado? El libro de Urantia dice que Jesús, eh, digamos, no odiaba, es que él no odiaba, se oponía totalmente al pecado, pero amaba al pecador, Claro, lo amaba, sí. gran diferencia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, con lo que hacemos, porque eso también es otra parte de los frutos del Espíritu. Y eso va a convencer a los demás de que ellos son importantes, que son nuestros hermanos. Sí. Y la cosa va a ser mucho más armoniosa. Y cuando las cosas están a ese nivel, cosas como las traiciones, de que es que eso no me pasa a mí, eso no le debe pasar por la mente a una pareja que esté buscando la perfección, de que el marido o la mujer traicione al otro o a la otra. Eso no pasa. Si vos vas por el camino de la espiritualidad, el mal no te ocurre. Cuando vas por el camino de lo que es bajo, de lo que es, como dice mi sobrina, de lo que es mundano, entonces te ocurren todo ese montón de problemas. Sí, ves pornografía, le traicionas a tu pareja, decís mentiras, eh, hablas mal, sos boquisucio, pues como dice Hilario. Y, y lo que hay que hacer es precisamente eso. Por ejemplo, en esta reunión, nosotros no somos boquisucios. ¿Por qué? Porque estamos como en un nivel alto de espiritualidad, digo yo, y de tratar de ser buenos y de tratar de no tener pensamientos malos. Sí, cuando vos tenés pensamientos buenos todo el tiempo, lo que te ocurre es que lo malo no te va a pasar por la mente. Si vos siempre tenés pensamientos buenos, vas a estar pendiente de qué necesita tu pareja para hacerla feliz. No Ujú. vas a estar pensando en traicionarla. Muy Bueno, bien. parece que me animé demasiado. Gracias. Yo creo que estamos en un grupo donde hay que hablarnos con sinceridad y si bien es cierto, las verdades a veces pues duelen, estamos aquí para crecer espiritualmente y cuando uno crece espiritualmente, uno lo saca. Entonces, estamos creciendo. No está mal que Hilario nos haya comentado ciertos defectos o si podemos llamarles defectos porque es una manera de él está buscando su crecimiento personal espiritual. Entonces, nadie lo estamos juzgando, todos estamos aprendiendo y estamos siendo sinceros sin pretender molestar a nadie, ¿verdad? Así No, que, no, y no me molestó, mi Aníbal. Entiendo perfectamente a lo que te refieres. Simplemente, pues bueno, sí, son mis defectos y haría una lista más larga de ellos que de las cosas buenas. Pero como le dije al principio, no hablo del título personal. No es que realmente le desee algo malo a alguien, ¿sí me claro. explico? Simplemente comparto precisamente lo que dice Alfonso. Soy mal hablado hasta cuando me tropiezo y ya empiezo a ya maldecir a lo que estaba en el piso y etcétera. Pero ese era precisamente el fondo de la pregunta, como bien lo dice Aníbal, es la conexión entre esos actos y sabiendo en el fondo de mi corazón que no lo hago con esa intención mala, ¿sí me explico? Con esa, como bien dice Aníbal, Jesús amaba a los pecadores, pero repudiaba al pecado. Sí. Entonces sí, son terrenos a lo mejor muy complejos de poner en palabras, pero bueno, como dice Elenita, estamos aquí todos para aprender inclusive de las experiencias de los demás y les agradezco a todos los comentarios y por favor, Aníbal, no, para nada pienso mal. Se te cortó la comunicación. La otra cosita acerca de los remanentes espirituales del corazón. No sé si se estaba refiriendo al corazón como una parte material o como lo que
nosotros idealizamos de que en el corazón está el amor y cosas de esas. Bueno, si un remanente espiritual es eterno, por eso es espiritual. Y si es eterno, eso le pertenece al ajustador o a la personalidad que va a tener también el ajustador cuando ocurra la fusión. O sea, los remanentes espirituales que hay en el corazón, es mi opinión. No sé qué dijo J. Musa en la presentación. Yo la estaba viendo antes de esta reunión y no terminé de verla. J. Musa hizo esta presentación acerca de la mente en Urantias del Amor y me imagino pues de que si se está hablando de remanentes espirituales, todo lo que sea espiritual es real. Sí, o sea, eso le pertenece al ajustador. Ujú. Ok, gracias Aníbal. Entonces, Marcelino y entonces Douglas, adelante, por favor. Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, dos puntos. Para las dos hermanitas que hicieron la pregunta. La hermanita que hizo la pregunta sobre el nacimiento de Jesús, de Micael en Jesús. ¿Cómo que se llama la señora Elenita? María Que Consuelo, hizo Consuelita, María de María Jesús. Consuelo. Para la hermanita María Consuelo, mire, hermanita, efectivamente, mire, Jesús no nació el 25 de diciembre. De hecho, en ninguna parte de la Biblia habla de esa fecha. Le explico brevemente. De hecho, el libro Urantia nos revela de que Micael en Jesús, se dice Micael porque Jesús tenía una existencia previa, una existencia divina, ¿verdad? Y él se encarnó, Micael se encarnó en Jesús de Nazaret, quien nació de María y de José de manera biológica y natural, ¿verdad? Él nace un 21 de agosto del año -7 antes de Cristo. ¿Por qué se dice -7? Porque partiendo del año 0, que es el que se conoce en la historia, ¿verdad? Hacia atrás, ¿verdad? 7 años antes del que se conoce como el año 0, ¿verdad? ¿Y por qué la humanidad hoy en día todavía sigue celebrando el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús? Porque, hermana, en resumidas cuentas, todo eso fue una manipulación que en principio lo hizo la Iglesia Católica Universal, que fue la que predominó y la que surgió, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano, a través de Constantino, legalizó el cristianismo, ¿verdad? Por allá en el Concilio de Nicea en el año 330 y pico, ¿verdad? Entonces, por conveniencia, se adoptó esa fecha, el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento de Jesús. Por conveniencia, ¿por qué? Porque esa era una fecha que ya desde mucho tiempo antes se solían hacer celebraciones, fiestas, celebrando las fiestas del rey del sol Invictus. Eran unas fiestas de naturaleza militar. Eran unos días de festividades donde se comía, donde se hacían muchos regalos, ¿verdad? Y lo mismo que hacemos en Navidad hoy en día, más que todo por acá en el occidente, ¿verdad? En las tendencias occidentales, pues. Bueno, en resumido fue eso, pero en conclusión, pues no nace el 25 de diciembre, ¿verdad? Y para la otra hermanita que habló, Nubia, sobre por qué el sexo, la fornicación, el adulterio, la prostitución, por qué todo eso hoy en día está tan, si se pudiera decir así, de moda, pues. Hermana, mire, el sexo forma parte de nuestra naturaleza de origen animal, ¿verdad? Nosotros somos seres sexuales y esa es nuestra forma de reproducirnos, pues, y así nos hizo Dios y nos hizo la naturaleza, ¿verdad? Pero todas esas desviaciones que acabamos de señalar, la prostitución, el adulterio, etcétera, todas esas desviaciones, por supuesto que son
desfavorables para nuestro crecimiento y evolución espiritual. Es decir, que el sexo en pareja, ¿verdad? En pareja es completamente normal, forma parte pues de todos esos procesos de evolución de una pareja, tanto en lo espiritual, en lo sexual, etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya caemos en todas esas desviaciones que acabamos de señalar, como lo acabo de decir, ya todo eso es desfavorable y representa un atraso en nuestra evolución. Es decir, que debemos siempre ir por el camino correcto, es decir, tener pues una sola pareja, ¿verdad? Y no incurrir en todas esas faltas que estamos señalando. Entonces, eso es lo que quería señalar. Gracias, hermano, por su contribución. Perdón, Gracias, hermano. no contribución, por su tiempo y su paciencia para conmigo. Gracias. Gracias, hermano Douglas. Adelante, Marcelino, entonces. Ramón, no sé si tenías algo, Ramón. Solamente quería agregar, en el caso de Aníbal, yo utilicé la siguiente técnica y me ha funcionado. A mi hija desde los 11 años le obsequié el libro de Urantia y la verdad que ha sido sumamente favorable. De repente, si tengo algún castigo por eso, ya Los Ángeles me lo darán. Y hace días veía una historia así, entonces hay un médico que se llama Picasso, nacido en el año 1951. Era negro, ¿no? Para ese tiempo el racismo todavía allá en ese país era fuerte. Nació en Detroit. Uno de sus profesores lo reprobó por racismo 3 veces y lo echaron de la escuela donde él estudiaba. La mamá por castigo lo hacía leer un libro cada 2 semanas. Sorpresa que Ben Cansor es uno de los mejores neurocirujanos que puede haber tenido ahorita la Tierra, a tal punto que ha practicado ciertas operaciones de gemelos que han nacido unidos en el cráneo y ha sido el único que lo ha hecho con éxito. Entonces, si por eso vamos a recibir un castigo, no lo creo, ¿no? Entonces, adelante, hermanos. Tienen luz verde, ¿no? Aquel que tenga esa decisión. En mi caso es sumamente favorable y a veces me lleno de gozo cuando mi hija me hace unas preguntas que, wow, quedo que se las puedo responder. Otras se las mando a Marcelino para que me las responda. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Ok, Marcelino, pues ahora sí, entonces Ok. le Sí, toca. muchas gracias. Ah, Muchas gracias. está Betty, que se acaba de conectar con nosotros, pues le damos la bienvenida. Y adelante, Marcelino. Qué bueno, Betty. Bienvenida, Betty. Gracias, estimada Elena. Bueno, mire, rápidamente, porque nos queda poco tiempo, agradezco mucho los aportes de cada persona que ha aportado. En cuanto a lo que pasa fue que el lunes se trató un tema muy profundo relacionado con la mente y pues hubo mucha emoción, mucha motivación referente a que en el corazón se conectaba una cantidad de emociones, que tal, incluso se pensaba que el corazón también tiene mente y las demás células tienen mente y todo eso. Y pues la gente se motivó mucho porque claro, como se habla de que el corazón es el centro de todo, pues entonces habló de que la Biblia mencionaba el corazón y que Urantia también mencionaba el corazón. Entonces, tanto Octavio Siller como mi persona buscamos algunas citas. Primero habló Octavio y luego yo hablé referente a que en épocas primitivas, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, se pensaba que el alma estaba en determinada parte del cuerpo, que estaba en la sangre, que estaba en una determinada órgano del cuerpo, como por ejemplo el corazón. Se mencionan varias partes del cuerpo. Entonces, se pensaba eso.
incluso se pensaba y se sigue pensando pues que los ojos son el espejo del alma y una cantidad de aspectos, ¿no? Y también se leía que el ajustador no estaba en ningún órgano determinado, sino estaba en la mente y a través de la mente se podía conectar él con el yo humano material a través de la mente. Y así igual el yo humano material se conecta con el ajustador a través de la mente. Entonces, bueno, es importante que tengamos claro, yo comentaba de que definitivamente no hay un lugar determinado donde el espíritu se manifieste, simplemente hay una conexión de ese espíritu en todo el ser, pero que definitivamente hay un órgano que se enraiza o que hace posible que la mente se enraice en ese órgano que se llama cerebro. El cerebro es el órgano en el cual se enraiza la mente. Y le comentaba allí a la persona sobre una cita muy interesante referente a que cuando Jesús le critican porque no se lava las manos, y él comenta que no viene de, no es lo que entra por la boca del ser humano lo que ensucia al ser humano, sino más bien lo que sale de la boca del ser humano. Y eso está en el documento 153 de la sección 3, página 1712 y 1713. Entonces, cuando Jesús le hacen esa crítica de la lavada de las manos, porque es una de las 613 reglas de los ancianos de la época de los judíos y que todavía la siguen los fariseos y los demás miembros de la tendencia hebrea, dice concretamente en la página 1713, dice, porque le insisten que por favor aclare eso, Jesús, que cómo es eso, de que lo que entra por la boca del hombre es lo que no es lo que contamina, sino lo que sale. Pedro le pidió que por favor aclarara eso, porque Pedro tampoco entendió muy bien eso. Entonces Jesús le dice, entre otras cosas, le dice, pero prestad atención cuando os digo la verdad sobre estas cosas que ensucian moralmente y contaminan espiritualmente a los seres humanos. Yo declaro que no es lo que entra al cuerpo por la boca o llega a la mente por los ojos y a los oídos, lo que ensucia al ser humano. El ser humano tan solo se ensucia por el mal que puede originarse dentro de su corazón. Yo les explicaba a ellos que cuando uno busca en el diccionario, entonces aparece de que sí se utiliza la palabra corazón para referirse al órgano humano, a este órgano que está alrededor del centro del ser humano, pero que también se usa para otras cosas y se usa para el centro de un árbol, se usa para el centro de una determinada cosa y se usa para referirse a una persona querida, ¿no? Entonces, sigo leyendo, o repito este pedacito. El ser humano tan solo se ensucia por el mal que puede originarse dentro de su corazón. El corazón no puede salir mal, pero es el centro de la intención del ser, del centro de su persona, del centro de su yo, del centro de su pensamiento, no tanto del corazón físico, ¿no? Dice, y que encuentra expresión en las palabras y acciones de estas personas impuras. ¿Acaso no sabes que del corazón es de donde provienen los malos pensamientos, los protervos proyectos de asesinato, robo y adulterio, juntamente con los celos, el orgullo, la ira, la venganza, los regaños y el falso testimonio? Estos son precisamente las cosas que ensucian al ser humano y no el comer pan con las manos ceremonialmente sucias. Entonces, estamos claros que el corazón no es exactamente el centro de la espiritualidad. Todos los órganos del cuerpo, en mi opinión, están conectados con el cerebro y tienen una verdadera interacción por la ley divina a través de esa biología diseñada por la divinidad, ¿no? Entonces hay una conexión de la célula más pequeña, ¿no? Del organismo más pequeño del cuerpo con el cerebro. Hay una conexión. Pero el hecho, piensa Marcelino, que porque el corazón se mueve y el corazón late, el corazón se impulsa la sangre, tiene que moverse porque impulsa la sangre,
pues se le ha dado esa característica que es el corazón, el que está conectado con el espíritu, que el alma es el corazón, y no es exactamente así. El corazón tiene una función importante y vibra, pero no hay un órgano específico, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, está conectado con la espiritualidad, es todo el cuerpo, y por supuesto todo el cuerpo tiene conexión con todas las pulsaciones, las conexiones neuronales del cerebro. El cerebro está conectado con todo el cuerpo. Y es más, el lunes iba a ser una última lectura, pero no hubo tiempo, finalizó, y la última lectura era precisamente que cuando se habla de los tres tipos de muerte, la muerte intelectual, que es la muerte cuando se pierde el libre albedrío, la muerte espiritual es cuando se pierde el alma, la persona vive, pero vive sin alma, es una persona autodestruida espiritualmente, ya se perdió espiritualmente, ya se autodestruyó. Y la muerte intelectual, pues no se ha autodestruido, pero sí la parte mental llegó a su fin, no hay más libre albedrío, no hay crecimiento mayor, y llegó hasta ese nivel, si le toma en cuenta lo que hizo con la mente normal. Y la muerte física y también intelectual, que es la muerte completa, lo que generalmente ocurre. Entonces, dice que cuando ocurre esa muerte física, que el ajustador sale de la mente cuando las últimas signos vitales del cerebro ya se dan, ya cuando no hay signos vitales del cerebro, sale el ajustador. No habla de signos vitales del corazón, no habla de signos vitales del hígado o cualquier otro órgano, habla de signos vitales del cerebro. De manera de que así como la mente está conectada con el cerebro, así el ajustador se conecta con la mente, que de alguna manera va a impregnar en energía divina todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el ser, todo el yo. Entonces, espero que con eso quede lo más claro posible, estimado Jesús, con esa interesantísima interrogante. Muy importante lo que comentó nuestro hermano Douglas y por supuesto los demás, nuestro hermano Aníbal y nuestro gran Ramón. Entonces, en el caso de lo que comentó Douglas, para nuestra gran consuelo, añadiendo un poquito más, dice acá, cuando uno busca en el diccionario, dice, históricamente no hay evidencia de que Jesús naciera el 25 de diciembre. La Biblia no menciona una fecha exacta y la tradición de celebrarlo en ese día fue establecida por la Iglesia en el siglo IV. ¿Cuál es el siglo IV? Unos 400 años después, o alrededor, un poco menos, de 400 años después de Jesús, probablemente para cristianizar las fiestas romanas de solsticio de invierno. Es decir, la palabra solsticio es sol quieto, cuando está o más alejado o más cercano a la, alrededor del planeta. Entonces, hay como una especie de quietud y eso sería solsticio. Entonces, hacían unas fiestas en esa época y para acercarlo a esas fiestas y cristianizar esas fiestas fue que colocaron el 25 de diciembre, digamos del 24 para el 25, alrededor de las 12 de la noche, iniciando pues la una de la noche allí en el día 25 de diciembre, pero estamos claros que la misma Iglesia Católica acepta que no fue ese día el nacimiento. Hay unos que colocan una fecha, otros colocan otra, y ya Douglas lo especificó firmemente, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, nace el 21 de agosto del año menos 7 hacia las 12 del día, dicen los reveladores, y muere el viernes 7 de abril del año 30 hacia las 3 de la tarde, dura 35 años, 7 meses de edad, esa es la edad de Jesús, y se confirma el nacimiento de Jesús cuando se descubre y se confirma a nivel de documentos la muerte de Herodes el Grande en el año menos 4. O sea, un muerto no puede perseguir a un niño. Y si muere en el año menos 4, significa que Jesús ya tenía alrededor de 2 años. ¿Y qué ocurre? Por eso nace en el año menos 7. Entonces, es importante que eso lo tengamos presente. Incluso me llama mucho la atención una Biblia católica que se llama... se me escapó el nombre en este momento de la Biblia católica, muy, muy interesante, dice algunas fechas, dice año menos 7, año menos 8, probable año del nacimiento del Señor. Muy interesante. Bien, en cuanto a lo de Santa Claus, dicen acá
el diccionario, buscando en el diccionario, tuve la oportunidad de buscarlo, y dice, Santa Claus tiene su origen histórico en San Nicolás de Bari, un obispo católico del siglo IV, también el siglo IV, conocido por su generosidad con los niños y pobres. Esta figura evolucionó a partir de las tradiciones europeas y personajes holandeses, Sinterklaas siendo adoptado en Estados Unidos con su imagen moderna de traje rojo y barba blanca durante el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, ¿no? 1800 y pico. Entonces, es muy interesante eso para que tengamos claro de cómo surgió lo de Santa Claus o San Nicolás. En cuanto a lo del arbolito, dice también en el diccionario, dice, la tradición del árbol de Navidad nació de antiguos rituales paganos. Cuando se habla de paganos, es realmente cosa que se liga lo sagrado con lo profano, lo sagrado con lo indebido, con lo injusto, con lo insano, ¿no? Eso es pagano. Dice, repito, la tradición del árbol de Navidad nació de antiguos rituales paganos escandinavos y celtas que veneraban árboles perennes en el solsticio de invierno como símbolo de vida eterna. El cristianismo transformó esta costumbre con San Bonifacio, sustituyendo robles sagrados por abetos. Abetos es otro árbol, símbolo de Dios en el siglo VIII, y Martín Lutero popularizando el uso de velas, ¿no? Y Martín Lutero popularizando el uso de velas, ¿no? Para de alguna manera dar la impresión de esa luz, de esa motivación, de ese estímulo. De manera que estas son pues más o menos los orígenes de estas costumbres, pero ya sabemos que lo que debe motivarnos a nosotros es tener ese cambio para lo que llaman los hermanos evangélicos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, según lo que ellos dicen y lo que dicen los hermanos católicos, renueva tu fe, renovar tu fe. Entonces, ese cambio de vida que lo llama Urantia el nuevo nacimiento espiritual, es muy importante que lo tengamos muy presente. También Douglas comentó sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre todo lo que tiene que ver las relaciones entre parientes muy cercanos. Marcelino, perdón que interrumpa esto. Bueno, primero Jesús agradece mucho la respuesta a su pregunta y dice que pues ya le quedó claro. Y bueno, Gabriel está esperando también que le demos la palabra. Probablemente quiera agregar algo respecto antes de que cambiemos de tema. Por eso lo interrumpí. Entonces, Estoy terminando. Gracias, Elenita. No había visto a Gabriel. Disculpe, hermano Gabriel. Sí, vamos a tener, pienso que podemos alargarnos un poquitico para darle la oportunidad a Gabriel. no hay problema. Y rápidamente, sí, tal como dijo Douglas, la palabra fornicación no aparece en Urantia, pero sí la menciona una sola vez que yo sepa, porque el apóstol Pablo es la que lo menciona, y cuando el apóstol Pablo menciona eso, los reveladores comentan sobre lo que es la fornicación. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, es sexo fuera del matrimonio, pero dan la impresión, de acuerdo a lo que nos van a entender los reveladores, que siempre que haya una prudencia favorable en cuanto a un compromiso, yo les digo a los jóvenes que siempre que haya un compromiso, en primer lugar, el compromiso firme de que se va a producir un casamiento, una familia, luego la seguridad de que no se salga embarazada la joven, la plena seguridad de eso, y luego la seguridad de que no haya un problema venéreo, de problema de enfermedad sexual de cualquiera de ellos. Entonces, una relación sexual pudiera no ser desfavorable antes del casamiento. Dicen los reveladores que en los pueblos primitivos la relación sexual entre el compromiso y el matrimonio era lo natural, y dice que últimamente la religión o la institución religiosa colocó un tabú entre
ese momento del compromiso y el matrimonio, que es lo que se pudiera conocer como el noviazgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy importante la familia y hay que elegir bien y tener esa disposición a la familia para esa conexión sexual, que es algo muy importante. Y sobre todo ya la parte en cuanto al adulterio, indiscutiblemente, y en cuanto al sexo entre parientes, por ejemplo, como hay tendencias degeneradas, no es conveniente el sexo entre parientes muy cercanos porque se degenera, las especies salen con problemas de índole intelectual y problemas de índole físico por lo general. Así es que en vista de la degeneración de la raza, no es favorable. Si la raza no estuviera degenerada, estuviera elevada, no hubiera tan inconveniente esa unión entre parientes más o menos cercanos. Pero en vista de eso, es muy favorable evitar esas relaciones entre parientes muy cercanos para evitar estos defectos y estas fallas. En cuanto a todo lo que es pornografía y sexo fuera de la pareja, como dijo Douglas, no es favorable para fortalecer la familia. Y en cuanto al pecado original, no fue producto de una, vamos a decir, inmoralidad sexual, fue producto de la impaciencia de Eva. La impaciencia de Eva hizo que no tuviera el tiempo necesario para que se unieran los miembros de las razas planetarias con los miembros de la raza de Adán y Eva. Lamentablemente, esa impaciencia hizo que Eva quisiera que avanzaran más rápido estas razas planetarias y se unió por la impaciencia con un miembro de otra raza, de la raza número 8, la raza de Noé, llamado Cano, y nació a Abel. Perdón, nació Caín. Y esa fue la caída, pero no fue por inmodalidad de Eva, no fue, sino fue por esa impaciencia de Eva. Dicen que los Adanes y las Evas son biológicamente, digamos, fieles, no cometen adulterio. Y dicen también que dentro del jardín había total fidelidad, pero fuera del jardín había total libertad para la poligamia fuera del jardín. Entonces, esa situación hizo que Eva cediera ante esto y hubo la caída. Y Adán después cedió y también cayó uniéndose a otra descendiente de la raza de Noé. Pero entonces el pecado original no tuvo que ver con inmoralidad sexual, para que lo tengamos bien claro cada uno de nosotros. Disculpe, estimado Gabriel, que le hemos hecho esperar un poco, pero adelante, hermano. Gracias, bueno, buenas noches por todo. Y nuevamente gracias por darme esta pequeña oportunidad para hacer diría unas reflexiones, ¿no? Habían hablado de la conferencia el día lunes sobre la mente. Lastimosamente me lo perdí, pero les recomiendo. Hay un libro que se llama Neurofelicidad. Esto los dejo como datos y también para sus reflexiones, porque siempre subrayo algunas cosas y se lo voy a dejar de una manera breve expuesta, ¿no? Neurofelicidad de la doctora Ana Asensio, una doctora colombiana muy, muy distinguida y un libro muy interesante. Y en el capítulo que habla sobre razón y corazón, he destacado lo siguiente, ¿no? Sobre la reescritura cerebral, porque ella demuestra, ¿no?, en su libro y a su manera de ver esa relación entre mente y corazón. Dice, la voluntad de cambiar tiene que nacer de una decisión y esa decisión nace de la necesidad de tu corazón. Un corazón en crisis, un corazón que no está comunicándose bien con la razón. El campo electromagnético del corazón es el que mueve toda nuestra energía interna, es muchas veces mayor que la del cerebro. Y hay que preguntarse, ¿quién está realmente al mando? La comunicación directa del corazón con el cerebro se produce mediante hormonas. El corazón no te puede hablar cuando no hay serenidad.
Nuestro cerebro se dedica a buscar razones por todos lados para analizar una decisión interna y profunda. Una razón y un corazón tienes para decidir. Reflexiones que les dejo solamente este capítulo y recomendándoles ese bonito libro. Así que bueno, Gracias. ese era un pequeño aporte que quería realizar, querido Marcelino, y de allí aprovechándome de todo lo que ustedes dicen. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por la recomendación, Gabriel. Yo sí voy a buscar ese libro. Gracias, gracias. Bueno, entonces, no sé si terminó Marcelino o quiere agregar algo más o Bueno, alguien quiere agregar algo más. muy bien, muy bien. Y no olvidemos que el centro fundamental de todo lo que tiene que ver con estas verdades está dentro del Espíritu. Entonces, eso nuevamente, algo que confirma la revelación, es lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16 versículo 13. El Espíritu de la verdad, Él os guiará toda verdad. Y ese Espíritu es el derramado el día de Pentecostés. El Hijo Creador, Micael, derrama su Espíritu en Jesús, derrama su Espíritu para toda la humanidad y nos envuelve. Entonces, Él nos conduce a toda verdad. Y algo muy interesante, cada persona puede tener su punto de vista y eso realmente es totalmente natural e incluso totalmente favorable para que nosotros no nos preocupemos por las diferencias de punto de vista, ya que eso nos permite ejecutar la paciencia, la tolerancia y el perdón, y sobre todo la capacidad de aceptación de cualquier diferencia que surja. O sea que es sumamente importante las diferencias porque ahí se puede medir el grado de fraternidad que podamos tener. Así es que yo me alegro mucho de que hasta ahora, el tiempo que tenemos acá, nos vemos como una verdadera familia fraterna y tenemos profundo respeto en todos los aspectos que expresamos y vemos crecimiento en esta familia. Así que le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por todas las inquietudes que expresaron y que siguen expresando y por todos los aportes que Gracias. expresaron y que seguirán expresando. Y un agradecimiento en nombre de todos a nuestra gran Elena que lo ha hecho y lo sigue haciendo muy bien. Gracias, Elena. Con mucho gusto y con mucho cariño. Todo sea para el servicio del Padre. Y bueno, pues entonces, ¿alguien gusta regalarnos una oración de cierre para esta sesión, por favor? ¿Quién es el valiente? ¿Quién se anima? Adelante, Alfonsito. Yo sabía que ese era mi gallo. Simplemente para agradecer a nuestro Padre, a nuestro hermano y Creador Jesús y a todas las entidades divinas que nos rodean, que nos procuran, que ven por nosotros, que todo esto es muy valioso y lleno de, no sé, de mucha sinceridad de parte de todos. Y eso es lo que hace que esto continúe y nos atraiga cada vez que estamos en reunión, esa sinceridad y ese deseo de buscar la verdad y dar de nosotros también lo mejor que tenemos, ¿verdad? Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por esta noche. Te agradezco por todos nuestros hermanos, nuestras hermanitas, llenas, almas divinas, almas llenas de búsqueda de la verdad. Todo eso es muy bonito, Padre, y te lo agradezco y esperamos que así continúe para poder llevar tu verdad a los que no te conocen y también pedirte que veas por el mundo, por aquellos que sufren, por aquellos que están en la oscuridad y nos utilices para llevar tu luz hacia ellos. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Amén. Amén. Muchísimas Gracias, gracias. estimado Alfonso. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. No me quiero despedir sin antes seguirlos invitando a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde
posteamos todas estas preguntas y respuestas para estos estudiantes espirituales de nuestra revelación, nuestra quinta revelación. Por favor, suscríbanse, denos like y también pedimos bendiciones, muchas bendiciones para la gente que nos ve en diferido. Agradecemos que nos miren también, que se suscriban con nosotros y cualquier aportación, estamos abiertos también a eso. Muchísimas gracias a la familia Mora Lozada desde Venezuela, especialmente a Marcelino, que es nuestro experto en estos documentos. Gracias, Alfonsito, gracias, Javier, Centeno, Aníbal, muchísimas gracias. Gabriel, gracias por acompañarnos hoy también. Ojalá sea más constante. Aquí te esperamos. Consuelito y Esner y Alfonsito, muchísimas gracias por las preguntas tan interesantes que nos dieron. Hilario, gracias, buenas noches. Nubia y Amparito, gracias por acompañarnos. Leima también, gracias. Betty. Jesús, gracias por estar Gracias. aquí también. Y el señor Oscar. Entonces, espero que nadie me haya faltado. Eh, Nos estamos despidiendo y nos vemos para una siguiente sesión el día miércoles de la próxima semana. Pasen todos muy bendecida noche y Amén. nos Igual. vemos pronto. Gracias, Dios los cuide. Muchas gracias a todos, Bendiciones. un abrazo. Al hombre del futuro, mi buen Aníbal, un fuerte abrazo. Al hombre Amén. del Igual. futuro siempre. Sana,